Buenas noches, señor tutor y compañero. Mi nombre es Víctor Julio Barrero Millán. Pertenezco a la CEDAD de Ocaña. En el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones me encuentro en el noveno semestre. Soy tecnólogo en electrónica y comunicaciones. Mi afición deportiva es el fútbol, la natación. Me gustan los sistemas, la programación y los idiomas. Soy casado, tengo 2 hijos, un niño y una niña. En lo que hace referencia a la actividad, a la etapa número 1, actividad de reconocimiento inicial, debemos describir de manera concreta qué es un algoritmo, un diagrama de flujo, un pseudocódigo, cuáles son las diferencias y similitudes. Un algoritmo, entonces, es una secuencia de instrucciones elaboradas de forma lógica y ordenada para desarrollar una actividad o proceso con la finalidad de obtener un resultado que permita dar solución a un problema o necesidad. Este posee unas características. Entonces, un algoritmo debe ser preciso, o sea que debe indicar el orden o secuencia de realización de cada paso. Ahí cada paso debe conllevar uno al otro. Debe ser finito, o sea que debe tener un final. Debe estar definido. Eso quiere decir que si el algoritmo se sigue 2 o más veces, debe dar el mismo resultado. El resultado no debe cambiar. Este posee 3 etapas. Entonces, la entrada, el proceso y la salida. En el proceso, aquí se procesan las instrucciones que nos dará un resultado aquí en la salida. Por último, podemos observar que diariamente usamos algoritmos para muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo que es un problema o un algoritmo para cambiar una bombilla quemada. Aquí vemos los pasos, no voy a entrar en detalles por la limitación de tiempo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo también se denomina diagrama de actividades. Es una representación gráfica de un procedimiento para dar solución a un problema o necesidad. Son frecuentemente usados para escribir algoritmos y programas de computadora. Estos símbolos los reglamenta la ANSI. ¿Qué es la ANSI? Es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares o American National Standard Institute. Aquí vemos la simbología, el símbolo de inicio y término, el de disparador, el de operación, aquí se desarrollan las operaciones, el de decisión, se toman las decisiones, nota aclaratoria, el de documento, el de archivo, el de conector, de página, el de línea de comunicación, el de operación con teclado, el de tarjeta perforada, cinta perforada, dirección de flujo o línea de unión, cinta magnética, teclado en línea. Aquí vemos un pequeño ejemplo de un diagrama de flujo. Aquí vemos el inicio de una actividad cotidiana. Aquí vemos el inicio, el final, la decisión y aquí el proceso. No voy a entrar en detalles en esto. Un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de describir los pasos que va a realizar un programa de forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se va a utilizar para codificar el mismo. Cabe resaltar que el pseudocódigo no puede ser ejecutado por la computadora debido a que no es un programa o un lenguaje de programación. Aquí vemos un ejemplo de un pseudocódigo al inicio, al fin. Aquí se da una variable que se da, aquí se ingresará un número que es entero o se declara la variable como entero, se escribe cuál es la edad, ahí se pide la edad, ahí lee la edad, si la edad es mayor o igual a 18, entonces tiene que salir o mostrará en pantalla que es mayor de edad. Diferencias y similitudes. Entonces las similitudes todos tienen como finalidad solucionar un problema mediante determinados pasos. Las diferencias que yo analicé es que el diagrama de flujo usa una simbología definida por la ANSI, o sea que este es más de símbolo. El diagrama de flujo es lento de crear y difícil de modificar con relación al pseudocódigo. El pseudocódigo se acerca más al lenguaje de programación. Una fase, como siguiente punto, las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera de la lógica de la programación.
Entonces para eso utilizamos 3 pasos. El primero es el análisis del problema. Aquí se examina cuidadosamente el problema para tener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo, solucionarlo, darle solución al problema. Aquí el diseño del algoritmo. Aquí entonces pues se elabora una secuencia de instrucciones que permita dar solución al problema o necesidad. Aquí vemos que un algoritmo debe ser preciso, finito y definido de acuerdo a lo que vimos anteriormente, las características. Como tercero, la verificación del algoritmo. Entonces aquí se comprueba que las tareas para las que ha sido diseñado, que estas tareas produzcan el resultado correcto y esperado. Entonces verificación que las tareas cumplan el resultado esperado. Aquí como subfase, la implementación. Aquí se implementa mediante un lenguaje de programación donde se ejecutará para verificar su funcionamiento. Por último, vamos a ver la importancia de los algoritmos como fundamento de la programación de computadora. Entonces, para que un ordenador pueda llevar a cabo determinadas tareas, debe contar con un algoritmo. ¿Qué hace? Pues que le indica por medio de un programa a la computadora lo que debe ejecutar con la mayor precisión posible. Entonces, esa es la gran importancia que tienen los algoritmos en las computadoras. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios.